TV5, la señal de Linares y CFT Maule. Que tus sueños no se detengan. Presenta TV5 Noticias, edición central. Investigan homicidio de niño de 12 años en comuna de Longaví. Cifras COVID en la comuna de Linares muestran variaciones diarias. Hotel de Panimávida se transforma en residencia sanitaria. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra edición de TV5 Noticias, revisando las principales informaciones ocurridas durante las últimas horas en Linares y Maule Sur. Recuerde seguirnos también a través de nuestras distintas plataformas y redes sociales. Vamos de inmediato con el primero de los contenidos. La búsqueda de un niño de 12 años en Longaví terminó en tragedia. Fue encontrado muerto a orillas del río Liguay y, según las versiones de la PDI y Fiscalía, con lesiones atribuibles a terceros. En desarrollo está, por lo tanto, la investigación por homicidio. La búsqueda de un menor de 12 años en Longaví terminó con su hallazgo muerto y una investigación por homicidio. A Emilio Jara, su familia le perdió el rastro la tarde del jueves cuando indicó que iba hacia el río Liguay con sus perros, sin retornar y generando una denuncia por presunta desgracia. Cuando la mamá dio el aviso que el niño no llegara a los perros solos y el niño no había llegado, salimos todos a buscarlo al tiro. ¿A qué hora llegaron? Fue como a las 6 de la tarde. Y ahí salió una prueba. Al tiro, sin todo al tiro. Esto se llenó, los vecinos, también agradecidos todos los vecinos, salieron todos, lloramos, gritamos, pateamos. ¿Quién no tenía enemigos? Nada, si un niñito de 12 años, ¿qué enemigo va a tener? Pues? Oye, ¿y lo buscaron toda la noche? Toda la noche lo buscamos. ¿Y hoy día se enteró? Hoy día yo estaba durmiendo cuando sonó el teléfono y me dijeron que lo habían encontrado, así que... Mucha pena. Demasiada pena. Fue encontrado alrededor de las 8:15 horas de este viernes en unos pozones contiguos a la ribera del río, según la Fiscalía, con lesiones atribuibles a terceras personas. Hoy día en la mañana se me informó que el cuerpo del menor había sido encontrado y se solicitó la concurrencia de la Brigada de Homicidios para trabajar, ya que el cuerpo presenta algunas lesiones atribuibles a terceras personas. Tiene lesiones cortopunzantes en diferentes partes de su cuerpo que van a ser establecidas médicamente por el informe de autopsia que va a ser practicado esta tarde. Los peritajes en el lugar fueron encargados a la Brigada de Homicidios de la Policía Civil de Linares para recabar las pruebas tendientes a aclarar el hecho. La Brigada de Homicidios se constituyó en el lugar a realizar el trabajo científico-técnico y el examen del cuerpo. Encontrando lesiones atribuibles a terceras personas, se están trabajando diversas líneas investigativas, por el momento no descartamos ninguna. El trabajo del laboratorio de criminalística nuestro de Talca y de Concepción van a realizar las pericias necesarias, ¿cierto?, para establecer la dinámica de cómo ocurrieron los hechos y poder esclarecer este hecho. Hay harta evidencia, se están levantando todas las pericias para llegar a buen puerto con esta investigación. Conmoción y pesar por este caso, especialmente para saber de la participación de terceros en el homicidio de Emilio, la hipótesis que manejan Fiscalía y PDI. Un tema que continúa, por cierto, en su desarrollo en torno de este crimen lamentable. Vamos a revisar otros contenidos. Las cifras COVID en Linares muestran variaciones día a día, aunque se mantienen altas respecto de su población. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, descartó en su visita a la zona flexibilizar horarios para el comercio en fase 1. 59 casos COVID registró en las últimas horas Linares, levemente inferior a los 68 de jueves, aunque los activos subieron de 351 a 376 este viernes. Los testeos en la plaza de esta comuna siguen, con test de antígeno para la detección rápida de posibles contagios. La situación se ve media mala porque está muy lenta la cosa, porque de repente hay enfermos en las casas, a los 3 días después viene a dar resultados, ya el enfermo da enfermedades para otros lados, y hacer al tiro, chequearlo en la casa y que les den al tiro el resultado, porque así se pegan más enfermedades a la gente, se esparce la enfermedad para todos lados. Esta estrategia, según explicó en su visita a la provincia de Linares, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, es la adecuada. Invitó a las personas a acudir a los test de antígeno y PCR. Linares es una de las comunas que lleva mucho tiempo en cuarentena.
Sin embargo, vemos que la situación del punto de vista sanitario en Linares todavía se mantiene con indicadores, con índices muy altos, del punto de vista, no solamente de indicadores del punto de vista de incidencia, o sea, número de casos activos, sino que de positividad, y también obviamente es importante decir que tenemos que ir evaluando que afortunadamente en los últimos 7 días hemos visto una estabilización del número de casos. De paso, descartó cualquier idea de flexibilizar horarios para el comercio, porque aún Linares está en fase 1 de confinamiento obligatorio. A las personas que se acudan a los móviles de la Seremi, que va a estar en la comuna de Linares, que ha estado ya en la comuna de Linares, donde está testeando para que inmediatamente se pueda trazar la persona y se pueda aislar. Es una estrategia fundamental para cortar la cadena de contagio, para que Linares prontamente pueda disminuir este número de casos y prontamente podamos salir para apoyar a la gente y obviamente pueda salir a hacer sus actividades que lleva tanto tiempo en cuarentena. No obstante, especialistas en el Maule indican que no se le puede echar la culpa solamente a las personas por los altos casos COVID. De las fiscalizaciones que se hacen, aproximadamente es un 2% de personas las que no cumplen con la normativa de la autoridad. Entonces, mi planteamiento es que quizás no es que la gente sea porfiada sino que la gente hace en el fondo lo que se le permite que haga. En nuestro país también hay una gran cantidad de trabajadores informales que tienen que salir a la calle porque si no, no trabajan. Un escenario complejo, según expertos, para Linares con 9 semanas de cuarentena, exigir confinamiento cuando un alto número de personas deben salir a trabajar para generar recursos. Y a propósito de esto, con 250 cupos, el Hotel de Panimávida en la provincia de Linares se convierte en la residencia sanitaria más grande de la región. Su capacidad estará destinada, según se ha indicado, para recibir pacientes en cuarentena por COVID del Maule Sur. La región en general no pasa por buenas cifras en materia del coronavirus. Este viernes registró 640 casos nuevos y 8 fallecidos, con prácticamente todas las comunas en fase 1. Por ello, se habilitó la residencia sanitaria más grande del Maule, el Hotel de Panimávida, en la comuna de Colbún, con 250 cupos. Sabemos la situación compleja que está viviendo la región de Maule. Y es por eso que hemos venido a fortalecer principalmente las estrategias de testeo, de trazabilidad y de aislamiento. Y como dijo el intendente, la estrategia de aislamiento es uno de los pilares esenciales para frenar la cadena de contagio. La propia subsecretaria de Salud, Paula Daza, llegó a la comuna de Colbún para verificar la implementación de esta residencia, la número 21 en el Maule, que cubrirá el Maule Sur. Es la residencia número 21 de nuestra región del Maule. Y por lo tanto hacer un llamado sobre todo a las personas que no tienen las condiciones en sus casas, que aquí nosotros estamos haciendo un esfuerzo, el Ministerio de Salud, un esfuerzo muy grande para entregarle este tipo de espacios, porque sabemos que las cuarentenas y la pandemia ha sido muy dura y queremos hacer un esfuerzo adicional para entregarle las mejores condiciones a ellos y a sus familias. También indicó que se fortaleció el equipo encargado de la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento. Es muy importante el testeo, principalmente si tienen síntomas o si han estado en una situación de riesgo de haberse contagiado. Es importante que nos testeemos para poder encontrar los casos positivos y es importante que las personas se aíslen de una manera adecuada. Estos cupos se suman a las 844 camas totales que hay en toda la región del Maule y por las cuales han pasado desde julio hasta la fecha 13.650 usuarios. Continuamos en TV5 Noticias comentándoles que la huelga sanitaria convocada a nivel nacional por la CUT en Linares solo tuvo apoyo simbólico. Los gremios de la salud, educación y trabajo difundieron una carta dirigida al presidente exigiéndole medidas serias para enfrentar la pandemia. Finalmente, y tal como fue anunciado, la huelga sanitaria convocada a nivel país en Linares fue con adhesión simbólica. En el hospital base no se paralizaron funciones, pero dejaron en claro falencias durante la pandemia. Bastante agotador, la mayoría de nuestros funcionarios están abocados a la atención de pacientes en las áreas clínicas. Eso también hace que se vean desprovistos las otras áreas, ¿cierto?, de atención ambulatoria.
estamos con atenciones disminuidas. Nosotros estamos todavía enfrentando esta pandemia, no vemos todavía una luz significativa al final del túnel para que digamos que nos queda poco de esto. En tanto, desde el mundo del trabajo y docente leyeron una carta al presidente Sebastián Piñera. Hoy, 30 de abril de 2021, nos dirigimos a usted para manifestarle nuestra propuesta por falta de apoyo a las familias de la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras, además de erráticas medidas sanitarias para enfrentar la pandemia COVID-19. En concreto, se piden medidas efectivas, no a cargo de la comunidad. Es urgente tomar medidas oportunas y que ayuden a las familias chilenas a resolver sus problemas más urgentes. En ese sentido, nos hacemos parte de las peticiones formuladas por la Central Unitaria de Trabajadores relativas a la renta básica de emergencia de 500.000 pesos. Parte de la realidad que viven los gremios del mundo de la salud, educación y trabajo. En otro ámbito, daños en su totalidad sufrió una bodega en Linares. Las instalaciones en el sector de Yancanao obligaron a la activación de la alerta pública de bomberos en 2 oportunidades por el riesgo a bosque y viviendas. 2 veces se activó la alarma de incendios en Linares la tarde de este viernes por un siniestro en el sector Yancanao, Fundo El Parrón, que afectó a una bodega de grandes dimensiones. Fue necesario solicitar mayor cantidad de voluntarios para concurrir a la emergencia por el peligro de propagación a bosque. Tenemos un incendio bastante complejo, tenemos un galpón que estaba lleno de madera, tenemos propagación a rastrojo de trigo, propagación a bosque, tenemos una población en la parte posterior, así que bastante complejo los primeros minutos, no tenemos agua, no tenemos canales cerca, se solicitó apoyo de camiones de aljibe para poder bajar la temperatura de este galpón. Por ahora estamos circunscribiendo el incendio, tenemos maquinaria agrícola trabajando, una retroexcavadora, un tractor, tenemos controlado, circunscrita la situación, pero no está controlado por ningún motivo, tenemos mucho viento, lo que hace que salten pavesas encendidas y nos vayan prendiendo en distintos sectores. La magnitud del siniestro provocó daños totales en la bodega, que era utilizada también para cajones de abejas. El temor era que afectara además a un conjunto habitacional. Hay algunos panales que se quemaron, pero ahora estamos haciendo la remoción de estos para que no se quemen. Hay bastante temperatura aún, así que bastante riesgoso para los civiles que ingresen, pero estamos tratando de evacuar lo más posible. Las abejas también es complicado, el que no sabe de abejas puede resultar con múltiples picaduras y también puede causar algún tipo de daño. Estamos a la espera de los camiones de aljibe para rematar este incendio y que no tengamos más propagación. El incendio fue controlado por bomberos y al cierre de esta edición se realizaban los peritajes necesarios para establecer la causa basal del siniestro. En TV5 Noticias les comentamos que se prevén intensas lluvias este fin de semana, sábado y domingo, con fuertes precipitaciones, y lo que preocupa es que serán zonas altas. Existe, según las autoridades, una alerta temprana preventiva para el Maule aún vigente. Este fin de semana vamos a tener un frente de mal tiempo que afectará la zona centro-sur del país, y en nuestra provincia de Linares también nos vamos a ver afectados. Por eso queremos hacer un llamado de prevención a la comunidad a verificar su sistema de calefacción para así evitar fugas e incendios. Les pedimos que revisen las techumbres, mantener limpias canaletas y desagües, como asimismo evitar acciones temerarias. Posiblemente habrán aumentos de caudales, tanto en canales como en ríos. El llamado es a mantenerse en casa y tener los cuidados necesarios para evitar riesgos innecesarios. Lo que dicen los pronósticos que pueden llover cerca de 90 milímetros concentrados en muy poco tiempo, lo que puede colapsar nuestro sistema de alcantarillado agua lluvia. Hacer un llamado, por favor, a quienes nos están viendo, primero limpiar las canaletas a su domicilio, y en segundo lugar, con las situaciones que nos hemos encontrado con las lluvias anteriores, que botan mucha basura a los canales y colapsan nuestros canales, nuestros ductos de agua lluvia, y en definitiva terminan perjudicando al resto de los vecinos. Por favor, tengan conciencia, ayúdenos a que nuestro sistema de alcantarillado agua lluvia no colapse. En temas del ámbito nacional, la ocupación de camas críticas en el país alcanza 94% aún, por lo que es complejo el panorama del coronavirus. Autoridades proyectan lo que será el posible escenario de cara a las elecciones de mediados de mayo. Detalles que conocemos en el siguiente informe de Portavoz Noticias. Estaba sentado en el vuelo y listo para despegar desde Santiago a Iquique,
cuando recibió la notificación de que estaba contagiado de COVID-19. De inmediato, la TAM debió activar el protocolo de seguridad, evacuar a los pasajeros y sanitizar el avión. El pasajero fue llevado a una residencia sanitaria. El paciente se encuentra ya aislado en residencia sanitaria junto con un contacto estrecho. No obstante lo anterior, hacer presente que la situación está aún en investigación, de tal manera de determinar todos los potenciales contactos estrechos que tuvo la persona, tanto laborales como sociales. Este viernes el reporte oficial informó de 106 personas fallecidas. En nuestro país, 26.353 han muerto con examen COVID confirmado y más de 33.000 pacientes han fallecido sin examen, pero con todos los síntomas de este coronavirus. Se sumaron casi 7.200 enfermos y con ello nos acercamos rápidamente a las 200.000 personas contagiadas de COVID-19 en esta pandemia. Convocado a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para dar cuenta de las decisiones que ha tomado el Ministerio de Salud en este complejo momento de la pandemia, Enrique París aseguró que la cantidad de contagios por semana ha bajado. Respecto de los cambios en el plan paso a paso, dijo que las medidas se han vuelto más estrictas. Por ejemplo, en el caso de los malls, MinSal redujo el aforo de una persona por 8 metros a una persona cada 10 metros cuadrados. Afirmó que la ocupación de camas críticas en promedio en los hospitales del país es de 94%. En cuanto a la ocupación de camas, en este momento las regiones que están más comprometidas son Valparaíso, la región metropolitana, la región del Maule y la Araucanía. Todas las otras regiones salieron del punto rojo que llamamos nosotros, que es sobre 95%. Y el promedio nacional en este momento es 94%. El ministro París admite que hay preocupación porque en este momento se está produciendo un nuevo brote en Magallanes, pero las UCI de la región tienen, según dijo, 81% de ocupación. Todavía hay camas críticas disponibles y ya gran parte de los habitantes de Magallanes ha recibido las 2 dosis de la vacuna contra este COVID-19. Como región estamos viviendo nuevamente un momento crítico en esta pandemia. Estamos en una tercera ola, con un gran número de contagios y muchos pacientes graves que llenan nuestros hospitales. Lamentablemente, y pese a tener un gran número de personas vacunadas, con más de un 60% de la población con una primera dosis y cerca de un 50% con la segunda dosis, la baja percepción de riesgo de la población y una mala comunicación de este por parte de nuestras autoridades nos llevan a que tengamos un gran rebrote, con pacientes jóvenes, muchos de ellos menores de 50 años. Estos nuevos casos nos tienen al borde del colapso del sistema de salud, sistema que ya ha cuadruplicado su capacidad y que lleva todo este periodo sin descanso. Somos una región extrema y dependemos del resto del país para tener más camas, ayuda que en estos momentos puede no estar disponible. No queremos llegar al dilema de la última cama. Sobre las presiones económicas, el ministro de Salud también abordó la polémica, sin identificar quiénes han pedido abrir los casinos y gimnasios, por ejemplo. No voy a nombrar a nadie, pero nosotros recibimos presiones de un lado y de otro, porque de repente dicen cómo abren los casinos y hay gente que me pide que sí, que abramos los casinos. O al revés, hay gente que dice hay que cerrar todos los casinos o con los gimnasios. Entonces aquí yo les pido que nos pongamos de acuerdo y si es necesario, en opinión de ustedes, ser más restrictivo en estas actividades como casinos y gimnasios, obviamente que lo seremos, pero para eso tenemos que tener la evidencia, que no la tienen, que nadie me la ha mostrado, de que en los casinos hay más contagios que en otros lugares. El ministro de Salud estima que para la época de la elección, el 15 y 16 de mayo, nuestro país debería tener del orden de 3.000 contagios diarios. A estas alturas, 8.083.000 personas han recibido la primera dosis y 6.693.000 ya tienen ambas, es decir, el 44% de la población ya ha concluido su proceso de vacunación contra el COVID-19. Pero las vacunas solo protegerán al mundo si el 80% de sus habitantes logran la inmunidad. ¿Y cómo avanza la vacunación en África, por ejemplo? Muy lento. Por eso reciben con alegría las dosis que envía la Organización Mundial de la Salud a través de la plataforma COVAX, encargada de llevar vacunas a los países más pobres. En todo el continente africano, en promedio, apenas el 3% de la población se ha vacunado y no pocas dosis se han perdido por mala logística y por falta de interés de la gente.
Es muy desgarrador ver cómo un joven de 19 años del norte se vacuna, mientras un trabajador de salud de primera línea en África, que trabaja dentro de un centro de tratamiento de COVID-19, no puede acceder a ella. Este es un problema global. Nadie está a salvo hasta que todos estén a salvo. Necesitamos alcanzar un cierto nivel, al menos para que los grupos prioritarios se vacunen en África. En todo el mundo, casi 151 millones de personas han enfermado. 3.170.000 han fallecido en esta pandemia y 88 millones de pacientes han logrado superar esta enfermedad. A continuación, en TV5 Noticias, revisamos el informe del tiempo. Y recuerde que a partir de las 22 horas, TV5 La Señal de Linares está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. De esta manera finaliza nuestra presente edición de TV5 Noticias. Gracias por su preferencia y permanezca junto a nosotros. Hasta pronto. TV5, La Señal de Linares y CFT Maule, que tus sueños no se detengan. Presentó TV5 Noticias, edición central.